Hola mis queridos amigos de YouTube, el día de hoy les voy a mostrar todas las orquídeas que tengo florecidas en este momento. Bueno, vamos a iniciar por esta. Está hecho 6 varas florales o 6 inflorescencias. Vamos a continuar con esta. Bueno, aquí tenemos este licaste que ya le está pasando la floración. Este echó como 5 flores. Esta estoy esperando que me florezca, a ver si es una orquídea, pues la hoja es así. Ella es terrestre. Trae esta y aquí trae otro retoño nuevo. Aquí iba a florecer, pero lastimosamente una babosa llegó y me partió la vara. Bueno, aquí tenemos esta. Esta es como familia de las maxilarias, pues tiene un crecimiento muy parecido, aunque pues no sé su nombre. Ella casi no echa hijos de acá, aquí tiene dos, pero ella casi siempre va renovando acá arriba y ahí va floreciendo. Pueden ver todas las semillas que tiene. Tiene 5, 6 semillas. Y acá tiene una flor. Florece varias veces al año. Si le saben el nombre, se los agradecería. Y aquí tengo otra planta de las mismas. Esta tiene una flor acá, otra acá y acá viene una pequeña. Esta no sé cómo se llama tampoco. Pues esta es la planta. Aquí trae su vara floral. Florece de color amarillo. Aquí tenemos este es un Odontoglossum. Aquí trae un retoño y aquí tiene su vara floral. Aquí tenemos esta, también florece amarillo, muy parecida a la anterior, pero tampoco les el nombre, se los agradecería. No sé, pues esta es su crecimiento. Es casi como una lluvia de oro, pero es una flor pequeña, de clima frío, entre 2100, 2300 más o menos. Aquí tengo este, que se me fue el nombre, esperen me perdonen. También está preparando su floración con 3 flores. Bueno, aquí tengo este. Este, si no estoy mal, es un epidendrum. No, que el viento no me lo deja quieto. Y tampoco quiere enfocar. Ahí. Ahí lo tienen, es muy lindo. Y algo muy bueno de él es que él florece varias veces en la misma vara floral. Bueno, aquí tengo este es como un epidendrum. Aquí trae esta y aquí tiene otra chiquita, pero esta le estoy viendo un color raro. Ah, no, sí, justo lo que temía, se me pudrió el botón, pero ahí viene otro chiquito, no lo sé por qué se pudrió, venía muy bien. Bueno, aquí tenemos esta otra maxilaria. Trajo una, dos, tres, cuatro flores, esta apenas está abriendo. Aquí esta señorita me trajo 4 varas florales, ya le están pasando todas. Esta también trajo 4, 5 varas florales, también ya se le cayeron todas las flores. Esta apenas va a florecer.
Esta no alcanza a abrir los botones, no sé por qué se le cayeron todos. Creería que fueron las babosas. Aquí tengo estas. Si no estoy mal, sus nombres son Estelis. No sé por qué no me quieren sacar. Veamos a ver. No quiere. Ahí está. Me perdonarán el enfoque. Aquí tengo esta. Pues yo creo que es una orquídea que estoy esperando. Tiene como raíces de orquídea. Ahí al fondo tenemos un amiguito. Mira qué belleza. Bueno, aquí tenemos esta otra. Esta no sé cómo se llama. Bueno, esta ya le está pasando, pero me está floreciendo muy constantemente. Incluso acá ya trae otros botoncitos. Pero ella prácticamente desde que comienza a florecer no para. Aquí tengo, este es como un terrariecito que hice. Un jardincito miniatura. Ahí tengo esta. Esta también me estaba floreciendo mucho. Esto sí es como algo en forma de césped que echa estas bolitas rojas. También es muy lindo. Esta también ya le pasó floración. Esta también. Y esta sí florece muy constantemente. Prácticamente vive florecida después de que echa su primer vara floral. Porque ella echa y echa. Digamos, aquí se mueren estas y sigue este y así, así, así. Y esta varita todavía le queda por ahí unas 8 flores más. Y mientras echas esas 8 flores, más, ya las de esta hojita, va a salir una varita floral y esa va a ser la que la va a reemplazar. Estas las traje hace poco, esta ya había florecido para cuando las traje. Y hoy me vine a dar cuenta de que esta trae una vara floral acá y acá trae su hijo. Vamos a ver cómo nos va con ella. Esta ya la traje florecida. Son dos plantas, esta y esta. Como pueden ver es una miniatura muy, como les digo, una miniatura muy miniatura, valga la redundancia. Es extremadamente pequeña su flor, pero es muy linda. Y ella tiene un crecimiento monopodial, porque como pueden ver, acá he hecho una vara floral por esta hojita, acá la otra y viene con esta, y no tiene hijos por los laditos, va como siempre con ese crecimiento monopodial. Aquí tengo esta, sino que su mayoría de flores están cerradas, me perdonarán el ruido. Y aquí está esta. Vamos a ver si nos enfoca porque es una flor muy pequeñita. Ahí la tienen. Acá tenemos esta no la sembré yo, esta nació acá porque está nativa. Entonces tú la encuentras muy fácilmente por aquí y tiene muchas flores. Mire, ahí pueden ver que tiene varias inflorescencias. Esta es una, esta es otra,
Acá tiene otra, acá otra, acá otra, por acá hay otra, por acá hay otra, por acá hay otra, otra y tiene 4, tiene 6 ya con flores abiertas. Bueno, aquí vamos a parar porque había mucho ruido, entonces pues aquí voy a grabar el audio. Esta también con sus flores abiertas y aquí al fondo podemos ver otra varita floral que apenas está comenzando a nacer. Es muy linda. Esta también me encanta porque tiene hecha unos moños llenos de flores. Y como pueden ver está llena de florecitas, muy hermosa también. Y florece varias veces al año. Este es un caso especial. Esa tiene su hijo ahí. Ahí pueden ver su retoño. Y el bulbo que no tiene hojas tiene sus 2 varas florales. Nunca me había pasado. Esta también tiene su flor abierta. Esta es más que todo de crecimiento monopodial. Se demora para echar hijos, pero sí echa hijos. Me perdonarán el enfoque. Ahí pueden ver la flor. Florece también muy de seguido. Esta también florece muy de seguido. Ahí se alcanza a apreciar cómo es el color de la flor. Pero esa flor ya está pasando, pues ya está pasadita, entonces no está completa. Esta también echó muchas flores, que incluso esta que les estoy mostrando es como segunda floración, pues así consecutiva. Echó una, luego esta, y de esa hay 2 colores. Y esa es la tercera floración. De esta hay 2 colores, esta y uno más clarito. Esta es una maxilaria. Ahí trae ella florece varias veces al año, prácticamente casi que vive florecida y como pueden ver trae muchas flores. Ahí les estoy mostrando para que aprecien todos los botones que traen. Ahí está comenzando a abrir una flor, como pueden ver, y estos 2 son de la floración pasada, que son las cápsulas de semilla. Bueno, aquí tenemos esta también, es una amarillita, eh, esa está florecida, apenas comenzó a florecer. Tengo esta planta que trae ya su retoño y esta otra que también trae su retoño. En cambio esta otra se secó toda, pero miren que la parte inferior del tallo está, el rizoma está verde y tiene un retoño. Pero de ahí para arriba se ve seca, o al menos el bulbo y las hojas se ven secas, pero en la vara floral aún tiene unas flores y está verde, y ahí tiene unas flores. Pues hasta ahora no la voy a desechar, ya que pues el rizoma está verde y tiene el retoño. Bueno, esta es una planta que echa unas florecidas muy lindas, pero su vara floral es larga. Esta es la que yo les estaba mencionando ahora, que parece una lluvia de oro. Esta me echó 20 varas florales, la conté una a una y sí, tiene 20 varas florales. Es una planta ya adulta, tiene unos buenos años y no había llegado a florecer. Y este año yo comencé a moverla de sitio y me floreció. Hay unas varas que están cortas porque las babosas se las comieron también como la otra, pero está hermosa. Esta es también una Stelis, pero está cerrada la flor. Pues ahí le estaba mostrando prácticamente que estaba florecida y el color. Esta es una Queferstenia tolimensis. Ahí tiene un botón. Y ahí arribita se alcanza a ver otro botoncito.
Ahí se ven dos botoncitos. Bueno, aquí podemos apreciar la flor que tiene y ahí tiene 1, 2, 3 botones. Esta yo creería que son lepantes, no les aseguro nada. Tiene esa enorme flor, pues para las flores que ha echado, esa es una enorme. Y ahí tiene dos para abrir, una ya grandecita y una chiquita, y hay otra en crecimiento, otro botón. Ella florece varias veces en la misma hoja, como por temporadas florece en la misma hoja. Esta es como que otra estelis, pues es la misma forma de la flor, de las estelis, y tiene muchas varas florales, como pueden ver ahí les estoy enseñando, para que aprecien. Y ha florecido como en 3 veces en este año. Ha florecido harto y ahí estoy mostrando las que ya floreció. Ahí las pueden ver que ya no tienen botones. Y la flor siempre le dura. Y tiene un color muy lindo, es como un púrpura, moradito. Es muy linda ella. Ahí me perdonarán el enfoque. Estoy luchando porque como son tan miniaturas. No, perdón, porque como son miniaturas es duro. Pero yo al final la logro enfocar. Listo, ahí está. Ella es muy linda, a mí me parece muy linda. Esta es de la maxilaria que está florecida en la canasta, que está floreciendo, que viene llena de botones. Y ella floreció fue en ese bulbito chiquitico. Y el grande ya no tiene hojas. Yo lo sembré ahí por si las moscas y floreció. Este es como un lepantes. La hoja de él es peludita y ahí podemos apreciar la flor, aunque son botones todavía, no ha abierto la flor. Esta es pecosita, muy linda. Y apenas el día de ayer, porque el video lo grabé ayer, el día de ayer me abrió esa primera florecita. Estoy bregando a captarla. Ahí se puede ver en los botones que es pecosita. Vamos a ver cuánto demora para captar. Ahí la capté, sino que la flor salió torcidita. He hecho 2 varas florales y en cada vara floral tiene muchas flores. Ok, ahí se puede apreciar la flor. Este es otro de los mismos de las hojitas peludas, pero este no es pecosito como el otro, este es como cafecito. Este sí tiene una florecita abierta. También florecen muy constantemente, no diario, pero sí muy constantes. Cada ratico tú los puedes encontrar florecidos. Ese es un caso especial. Ese caso era una planta que casi pierdo la especie. Dividí la planta, quedó en unas 2 hojitas y en esta hojita están 8 retoños, pero echó 3 varitas florales. Ahí va creciendo. Pero no quiso echar retoños, hasta el sol de hoy no he echado retoños. Y este es el otro caso, que sí echó un retoño. El retoño que echó es la hojita que está deforme y ya la hojita de que está deforme ya echó la hojita que va creciendo, esa todavía está en crecimiento. Y estaba ahí, bueno, yo muy contento que había retoñado cuando me doy cuenta que también trae una vara floral. Y era una especie que ya la hacía prácticamente por perdida, pero pues como no ama tanto a las hijas, no las puede abandonar y yo luché y bueno, la dividí, yo dije de pronto está muy apretada, le quité unas raíces y bueno. Eh, este es un epidendrum hecho en una vara floral hecho esos 2 moños y en una nueva hecho ese que ahí va creciendo. Él lleva floreciendo en la misma vara floral mucho tiempo, prácticamente todo este año me ha florecido ahí.
Y esta es de la misma amarillita, que me echó como 4 flores, 4 varas florales. Ahí echó otra. Y ahí trae unas chiquiticas. Esas son nuevas, todas las que mostré. Esa también florece muy constante. Para los que les gusta prácticamente las florecidas, esa es perfecta. Esta también me trae dos flores, 2 varas florales, 3 varas florales. Esta es pecosita, es de esta misma que estoy acá mostrando. Y aquí pueden ver esta hermosura que está florecida totalmente. Está hecha como unas boquitas, muy linda. Y esa es la que en el terrariecito dije que prácticamente vive florecida. Y como pueden ver, ahí trae 3 varas florales. Y ahí tiene 2 muy viejas. Son muy viejas en realidad. Desde donde tengo la mano está floreciendo y mire ya donde llevan las puntas y todavía llevan floreciendo. Esta me va a florecer, me quiere abrir. Esta también ya trae su varita. Bueno, este anturio es nativo del lugar donde yo vivo y ahí me floreció. Pues no es orquídea, pero lo quise incluir porque es su primera floración desde que lo tengo en mi casa. Este es otro lepantes, como pueden ver ahí. Él también vive prácticamente florecido porque él florece en la misma hoja muchas veces. Y él florece y florece y te florece y te florece y tú lo encuentras florecido. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Bueno amigos, espero y les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like. Adiosito, besos.